Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Camila Toselo y les voy a presentar lo que realizamos en el laboratorio número 3 de biofísica utilizando la técnica de dicroísmo circular. Los objetivos de este trabajo práctico fueron registrar los espectros de dicroísmo circular en el UV lejano de las proteínas alfa-sinucleína, EGFP y NDM1. La alfa-sinucleína se la registró en dos ambientes distintos. Además, a partir de estos espectros se determinó la estructura secundaria de cada proteína. En el gráfico observamos estructuras tipo para cada estructura secundaria, alfa hélice, lámina beta y random coil. Nos ayudarán a predecir las estructuras secundarias presentes en cada proteína, aunque luego serán analizadas con dos algoritmos, K2D y Contin, y con PIMOL, el cual es un software de visualización de estructuras 3D de proteínas. Una introducción a esta técnica: el dicroísmo circular es un tipo de espectroscopía de absorción que proporciona información sobre la estructura de macromoléculas biológicas. En esta técnica vamos a medir la diferencia entre la absorción de la luz polarizada circularmente hacia la izquierda y hacia la derecha. Los requerimientos son que la molécula absorba luz y que sea quiral o se encuentre en un entorno simétrico. En el UV lejano mediremos estructuras secundarias de las proteínas y el cromóforo será el enlace peptídico. Y en el UV cercano estudiaremos las estructuras terciarias, es decir, el plegamiento de estas proteínas, ya que es una zona de huella dactilar. Y los cromóforos serán los aminoácidos aromáticos de las cadenas laterales, que son el triptófano, la tirosina, la fenilalanina y las cistinas. Las unidades utilizadas son unidades de absorbancia, elipticidad o elipticidad promedio por residuo, donde en esta nos podremos librar del peso molecular y de la concentración de las proteínas para poder comparar entre distintas proteínas. A medida que medimos los espectros, es importante controlar el HT, el cual es el voltaje aplicado al fotomultiplicador, que es el detector del espectrofotómetro, para poder detectar la señal. Cuando disminuye la intensidad de la luz transmitida, el equipo aumenta el voltaje para mantener una señal. Estos datos, donde tendremos un HT mayor a 600, no son confiables y no serán utilizados. Además, debemos mencionar que el dicroísmo circular no es una técnica de alta resolución, ya que al medir absorbancias tan altas, la diferencia entre estas va a ser un valor muy pequeño. Para aumentar la sensibilidad de la técnica, vamos a acumular entre 5 y 11 espectros. En esta imagen observamos el espectro de dicroísmo circular de la proteína alfa-sinucleína en buffer fosfato. Observamos un mínimo de 200 nanómetros. Esto nos indica que posee mayormente estructuras tipo random coil, que son desplegadas, y lo podemos confirmar con los algoritmos, los cuales los dos indican una mayor medida de esta estructura. Por lo tanto, la proteína se encuentra desplegada en este ambiente y se debe a un particular comportamiento. Al agregar micelas de detergente a esta muestra de alfa-sinucleína, observamos que el espectro cambia y vemos un máximo a aproximadamente 190 nanómetros, un mínimo a 208 nanómetros y otro mínimo muy levemente marcado a aproximadamente 222 nanómetros. Esto se debe a una mayor presencia de estructura secundaria alfa hélice, lo cual lo confirmamos por los algoritmos y por el software de PIMOL, siendo esta la estructura mayoritaria, seguida por random coil y sin lámina beta. Esto se debe a que la alfa-sinucleína es una proteína intrínsecamente desordenada, la cual se pliega en presencia de micelas de detergente, formando estructuras alfa-hélice. Esto lo confirmamos con la imagen obtenida en PIMOL, donde observamos las estructuras alfa-hélice en rojo y las random coil en verde. En esta imagen observamos el espectro de la proteína EGFP, donde observamos un pico máximo a 190 nanómetros y luego no observamos ningún pico mínimo bien definido, lo que nos podría estar indicando que posee un poco de cada estructura de alfa hélice, de lámina beta y de random coil. Si observamos los algoritmos, estos difieren en la estructura mayoritaria, ya que K2D nos indica que posee mayormente random coil y Contin nos indica que posee mayormente lámina beta. Mientras que el software PIMOL coincide con el algoritmo de K2D en que la estructura mayoritaria es random coil. Además, el algoritmo Contin nos indicaba como que esta proteína no poseía estructuras secundarias alfa hélices,
y cuando se graficó la estructura en Pimol sí se observan en poca proporción estructuras alfa-hélices. Luego podemos decir que esta proteína contiene en mayor proporción las estructuras láminas beta, lo cual no coincide con los algoritmos utilizados, y además podemos observar la estructura de barril dada por estas estructuras en amarillo. En esta imagen observamos el espectro de la proteína NDM1 con un pico positivo a 196 nanómetros, un pico negativo a 200 aproximadamente, el cual no está muy definido. Esto nos indica que posee también distintas estructuras secundarias, como en el caso anterior. Si observamos los algoritmos, vemos que K2D nos indica una proporción equivalente entre las distintas estructuras, mientras que Conti asegura que tiene mayor proporción de estructura beta y muy poco de random coil y alfa. Comparando con el software Pimol, nos indica que tenemos mayor proporción de random coil, seguida por hélice alfa y por último lámina beta. Al realizar la estructura en Pimol, sí vemos que posee las tres estructuras secundarias y podemos decir que en iguales proporciones, lo cual no coincide con el algoritmo Conti. Bueno, como conclusiones de trabajo práctico, se lograron los objetivos, se lograron registrar los espectros de dicriismo circular en el lugar lejano para las distintas proteínas en estudio, realizando los ajustes correspondientes, es decir, pasando las unidades de lepticidad a lepticidad promedio por residuo. Así nos independizamos del peso molecular y de la concentración de cada proteína y lo podemos comparar entre las distintas estudiadas. Además, se logró estimar el contenido de estructura secundaria de cada una de ellas, ya sea por el medio gráficamente, que fue una estimación, y utilizando los algoritmos K2D y Conti, además del software Pimol, el cual sirve para controlar la predicción de estos, ya que es más preciso. Con respecto a esto, podemos decir que el algoritmo K2D fue el que más se asimila a el software Pimol, mientras que el Conti fue el que más se alejó de los valores. También el software Pimol fue muy útil para poder observar las estructuras de cada proteína y así comprobar lo que estuvimos estudiando.